Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 19 de octubre a nivel mundial se dedica ese día para recordar, para hacer conciencia acerca del cáncer de mama. El cáncer de mama que significa principalmente un problema emocional para las mujeres cuando se tienen que tomar las medidas más extremas para poderle salvar la vida. Hace muchos años el cáncer de mama representaba un alto índice de mortalidad. Hoy día este índice se ha reducido significativamente a causa de los tratamientos oportunos, saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, y todo esto es gracias a la información. Por eso nosotros dedicamos este programa a hablar de este tema, para tener información y evitar complicaciones. Para ello está con nosotros la doctora René Arauz, oncóloga. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y qué mejor momento o qué mejor acción que celebrar todo el mes, que concientizando, educando, teniendo conocimiento de esta enfermedad, sobre todo porque bien dijo, aunque la mortalidad se ha reducido a nivel mundial, todavía la incidencia a nivel mundial es alta en casos de cáncer de mama. Y es una enfermedad en cierta medida prevenible sí. Si sabemos cómo hacerlo. Es por eso que la educación a todos, ¿verdad?, es importante. Así es, por eso yo dije, el 19 se celebró este día, y no importa la fecha, ¿verdad? La verdad es que podríamos estar en enero, podríamos estar en febrero, y siempre es oportuno tocar este tema, porque no da cáncer en octubre. Así es, sí. Y no hay que cuidarse solamente en octubre. No hay hora, lugar, fecha, pero sí celebramos ese día por todas esas guerreras que han sabido llevar esta lucha, y por aquellas para concientizar y digamos de una forma, con esa experiencia que otras mujeres han pasado y que lo han sobrevivido y que han llegado a su meta y que están con buena calidad de vida y sin enfermedad, para hacer conciencia en aquellas que tienen este temor de esta enfermedad. Todos tenemos temor. Los varones no son una excepción. Eso le iba a decir, que para el cáncer de mama ya hay casos de varones. Es decir, lo que pasa es que me parece que se habla menos porque tal vez la incidencia es un tanto menor, pero ya hay, pues decir que también hay que no cuidar. Están exentos los varones. Los varones pensamos en próstata, lo más frecuente, pero sí, como bien mencionaba, menos del 1% en relación a los cánceres de mama en mujeres pueden presentarse en varones. Igual los varones tienen su mama, obviamente más pequeñita, pero puede ser asiento de un cáncer. Y yo supongo que esto es por cromosoma, como somos XY. Es decir, tenemos de las dos, entonces de repente hay digamos más fuerte de X o más fuerte de Y eso puede incidir de alguna manera. Es decir, por ejemplo, hay varones que pueden tener una piel bien bonita, y sin cuidársela tal vez, y demás, o el cabello, y eso tiene que ver pura genética. Pura genética. La genética es importante, pero fíjate que en el caso de cáncer de mama, de los casos que son hereditarios solo equivale al 20%, el resto 80% son factores que adquirimos a lo largo de la vida. Por ejemplo, estilos de vida, alcoholismo, tabaquismo, llevar una vida sedentaria sin hacer ejercicio predispone a cáncer de mama. No son los factores, digamos, como más importantes, pero sí tienen una fuerte asociación. Una persona que hace ejercicio tiene un riesgo hasta 1 o 2 veces menor que aquella que no hace ejercicio, que come mal, que no tiene un estilo de vida saludable, que fuma, que toma. Entonces hay que tenerlo siempre a consideración, que estos factores están asociados al desenlace y no tanto aquella herencia como nosotros acostumbramos. Yo antes de estudiar oncología decía, no, si tienes tu mamá, tu abuelita, fuertemente te va a dar. Sí es cierto, pero hoy por hoy ese número de mujeres que padecemos de cáncer de mama es más por factores que adquirimos
esas mutaciones que adquirimos a lo largo de la vida, porque utilizamos mucho el celular emite radiación, porque no hacemos ejercicio, porque la dieta del nicaragüense y de todos los latinoamericanos es rica en carbohidratos, entonces también influye. Sí, la fritanga es rica, pero hay que cuidarla. Con medida, con medida. Ok, el cáncer en general no tiene una razón específica de aparición. Es decir, una persona puede tener cáncer y no tener en su historial familiar ningún caso de cáncer conocido. Así es. Y puede desarrollar un cáncer. Es decir, hasta la fecha todavía la ciencia no ha avanzado tanto para llegar a eso. Se da en la cabeza intentando determinar qué causa el cáncer, porque el cáncer, no sé, pues digo una barbaridad, pero lo que yo entiendo no hay es que nada el cáncer, malo, todos estamos ahora lo que yo entiendo del cáncer es que es un crecimiento anómalo de células del mismo cuerpo, de la misma persona, que terminan tal vez haciendo una gestión de defensa en el cuerpo tan agresiva que termina siendo dañina para el cuerpo. Fíjate qué importante que acabas de mencionar. La célula tumoral es como un supervillano. Adquiere poderes que la célula normal no tiene. Por así decirlo, hacer una analogía. Nosotros tenemos como ciertos puntos de control en el organismo. Yo siempre he dicho que el organismo humano es la mejor creación que pudo haber hecho Dios. Es perfecto, sí. Y tiene sus puntos de freno y sus puntos de que no puede frenarse. Y es ahí cuando existen mutaciones en el material genético que esos puntos que a veces frenan crecimiento de células, como bien mencionaste, es donde empieza a producirse un cúmulo de células anormales y esos cúmulos de células producen esos tumores que son carcinomas, que son cáncer. Pero como bien dijo, todavía la ciencia no ha avanzado tanto para definir este es el momento exacto en que esa célula se va a transformar en algo maligno. Sí, hoy por hoy sabemos de que existe esa transformación y se debe a que la célula adquiere como casi 14 características que la hacen, por decirlo así, inmortal. Evade el sistema inmunitario. En otras, el sistema inmune está sobreexpresado, pero generalmente evade que lo reconozca el organismo para ir a matar a esa célula. La célula normalmente se replica, pero llega a un número de copias que ya deja de replicarse. Entonces en el cáncer la célula sigue multiplicándose sin control y no hay esa señal que diga stop. Y así va adquiriendo una serie, su capacidad de hacer metástasis. Metástasis es, por ejemplo, creció en la mama y se fue al pulmón, o creció en la mama la célula mala y se fue al hígado. Eso es una metástasis. Entonces, esa es otra característica que adquiere la célula tumoral y que lo hace prácticamente inmortal, hasta cierta medida. Sí, pues porque es decir, los tratamientos, las intervenciones oportunas pueden eliminar esa amenaza. Pueden eliminar esa amenaza. Y voy a subrayar aquí el tratamiento oportuno, porque esa es una palabra muy importante en el cáncer, hacerlo lo más temprano posible, empezar a tratar lo más temprano posible. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. La mayoría de los cánceres, es decir, no hay un lugar específico para la aparición de un cáncer, puede aparecer en cualquier lugar. El lunar es un tumor. Lo que pasa es que no necesariamente es un tumor maligno. Hay quienes nacemos con lunares y morimos con el mismo lunar y nunca jamás pasa nada. Hay lunares que de repente aparecen y pueden más bien convertirse en una amenaza. Por eso hay que estarlo revisando, estar revisando, ¿no? Pero pueden aparecer en cualquier lado. Para el caso del hombre, usted lo decía, digamos, el que más identifica en los hombres es el de próstata. Y en las mujeres está el cáncer de mama y el cervicuterino, que digamos que esos son como los más específicos para cada uno. Y ya el de mama está dejando de ser tan específico para mujer porque ya puede aparecer en los dos. Así es. Sin embargo, estas condiciones
Bueno, a ver, el cáncer cervicuterino por lo menos se le achaca un poco al papiloma, alguna responsabilidad. A los virus, sí, exactamente. Hay como más de 30 especies de virus de papiloma que pueden producir cáncer de cervix. En mama es una sumatoria de factores que ya mencionabas, ¿verdad? El sedentarismo, la obesidad, esos factores, pero también existen biológicos. En los biológicos, si ves, el cáncer es más frecuente en mujeres mayores de 50 años, o sea, la edad es un factor de mal pronóstico, digámoslo así. No solo la edad. Importante en mama es su historia, digamos, de maternidad, si dio lactancia materna, si no la dio. Una mujer que no dio lactancia materna tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama que aquella que dio lactancia materna. Igual, tener un embarazo después de los 30 años hay un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, o aquella que no tuvo hijos más propensos a desarrollar también cáncer de mama en comparación a alguien que tuvo niños 2 o 3 veces aproximadamente el doble de riesgo de una persona normal. Por eso viene también la asociación con anticonceptivo. La mujer está expuesta durante su vida reproductiva a estos cambios hormonales. Estos cambios hormonales hacen que esas células en la mama, que pueden ser los ductos o los lobulillos o el tejido conectivo, tengan transformaciones. Estas transformaciones se dan en condiciones benignas, pero también está sobreexpresado en el cáncer. Se hacen un potencial mayor de malignidad. Ojo que existen también enfermedades que son benignas de la mama y no necesariamente tienen un riesgo de malignidad. Existen sí lesiones premalignas con alto riesgo de malignidad. Entonces lo importante es conocer el cuerpo, conocerse uno mismo, su cuerpo, y de esta manera estar siempre encendido a cualquier o estar pendiente a cualquier anormalidad e irlo a comunicar a tu médico de confianza, a tu médico de cabecera. Por eso es importante tener, digamos, una periodicidad lo más frecuente posible de visitas al médico, porque es decir, así se establece una relación justamente que de esa confianza del paciente hacia el médico, pues, y eso es con la recurrencia de chequeo. De las citas, sí. Exactamente. Sí. Ok, hablemos de eso, vamos a hacer una pausa porque el gran problema que tiene el cáncer en lo general es que en sus primeras etapas es totalmente silencioso. Todos los cánceres son totalmente silenciosos, pero hay unos que son especialmente calladitos, y ya hasta que reventó la cosa, entonces es que ocurren los dolores y demás. Vamos a hacer pausa, hablamos un poco sobre esto en esta edición Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con la doctora René Arauz. Estamos conversando, es oncóloga. A propósito de este mes de octubre, en que nos dedicamos a hacer conciencia acerca del cáncer de mama especialmente, porque hay otros meses en que se habla del cáncer cervicuterino, del cáncer en general, pero este mes, el 19 de octubre, es el día en que hablamos del cáncer de mama, y nosotros pues todo el mes, ¿no? Lo más importante para los cánceres es la oportunidad, es decir, lo más temprano posible lograr encontrarlo, porque eso mejora mucho las posibilidades de recuperación de un paciente. ¿Qué es para el cáncer de mama específicamente? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo detectarlo? Importante. Esto no hay un solo estudio, ¿verdad? Sino que esto tiene que ser varios, digamos, momentos en los cuales está definido cada herramienta. La primera herramienta y la principal para hacer eso, un diagnóstico es oportuno, es que nosotros conozcamos nuestro cuerpo. Entonces, la primera herramienta es la autoexploración de las mamas. Las mujeres debemos de conocer cómo funciona nuestro cuerpo, qué es lo normal
y para estar lista a cuando aparezca aquello anormal. Entonces, todos los meses, a partir de los 18 años de edad, hay que hacerse la autoexploración. Conocer, puede ser cuando uno se baña, puede ser frente a un espejo o puede ser momentos antes de dormir, al acostarse. La idea es, primero, inspeccionar cómo está la simetría, si hay un color anormal, si hay un bulto en el otro seno que no lo veamos en la otra mama, y después de examinarnos, palparnos con los pulpejos. Puede ser en forma circular o puede ser en forma de zigzag o de arriba para abajo. Lo importante es que desarrollemos nuestros dedos, desarrollemos y nuestro sentido, cómo se palpa una mama normal y de esta forma detectemos lo anormal. Y no solo la mama, la axila es importante también examinarla. Muchos cánceres de mama no están en la propia mama, pero sí pueden aparecer en la axila. Es por eso de que algunos lo podemos mencionar como cánceres de mama ocultos. La mayoría de los tumores, como bien mencionaba, en los primeros momentos no da síntomas, sino que hasta que el tumor está muy grande es que ya decimos, ala, esto ya no me gustó. Eso en mujeres que están en su periodo fértil, que están digamos de los 18 a los 40, y después de los 40 también nos ayudamos con la autoexploración. ¿Qué pasa después de los 40? Hay otra herramienta. Una herramienta que nosotros tenemos a disposición, gracias a Dios, ¿verdad? Existen también las políticas donde llevamos la mamografía hasta lugares más remotos del país. La mamografía es una herramienta útil porque identifica microcalcificaciones. ¿Qué quiere decir esto de microcalcificaciones? Pueden ser lesiones que no son evidentes, un bulto, pero que puede estar escondido ahí un tumor. Entonces la mamografía es la siguiente herramienta después de los 40 años que debemos hacernos anualmente para identificar esas lesiones tan pequeñitas que a veces no le ponemos mente, pero que puede haber escondido ahí un tumorcito. Ok, la mamografía es básicamente una placa de rayo X, digamos, pero más específica. Exactamente. Incluso ya ahora en algunos hospitales hacemos uso de la tomosíntesis, que viene siendo una mamografía, una 3D, por así decirlo, más específica, que todavía tiene mayor sensibilidad para ciertas lesiones que podemos pasar desapercibidas con una mamografía normal. Eso nos permite ver la mama, la estructura, cómo está. Ok, ¿y se puede hacer ultrasonido? El ultrasonido no, digamos, sustituye la mamografía. El ultrasonido está recomendado en algunas circunstancias, sobre todo aquellas mamas grandes, aquellas mamas que llamamos densas. Entonces, los dos nos proveen, digamos, una mejor visión para esas mamas que son muy grandes, muy hermosas. Porque entre más grande y más hermosa la mama, más oculto pueden tener ciertas lesiones. Porque hay más grasa, hay más tejido. Más tejido conectivo, exactamente. Sí. ¿Tomografía? La tomografía nos sirve, pero para definir la etapa clínica de la enfermedad. Una vez que hemos hecho estos estudios y que hemos llegado a la biopsia, porque la biopsia es la definitiva que nos va a decir, sí, aquí hay y se llama tal Juanito de tal el tumor, por así decirlo. Sí. Entonces, la biopsia es la definitiva, que puede ser por aguja fina o puede ser por aguja cortante o trucut. Una vez que ya tengamos la biopsia, las tomografías nos sirven para decir la enfermedad está confinada a la mama o ya se fue al pulmón, o si fuera una tomografía de abdomen ya se fue al hígado. También podemos hacer uso de ultrasonido o radiografía, pero la sensibilidad de las tomografías es mayor. Y no hay que dejar obviar los huesos. También cáncer de mama se puede hacer metástasis, puede irse a los huesos. Entonces, esos tres órganos son fundamentales a valorar en las tomografías: pulmón, hígado y hueso. Hace varios años conocí yo el examen ese que le revisan a uno de pie a cabeza y uno mira el esqueleto completo y pueden... ¿Eso se está haciendo ya en Nicaragua? El centellograma óseo te mide de la cabeza a los pies, claro que sí, se hace en el Nora Astorga, también en Salud Integral. Eso nos permite evaluar hueso, porque puede hacer que en un arco costal esté, aunque haya nacido en la mama. En los varones es muy importante cuando se habla de cáncer de próstata, porque hace mucha metástasis a hueso, pero nos permite ver desde la cabecita hasta los pies.
Con esto, tal vez quiero hacer una advertencia importante para quienes nos miran. Nosotros no somos médicos, digo nosotros, la gente normal, la doctora sí, pues es oncóloga además, pero la gente normalmente no somos médicos, pero nos gusta leer qué es lo que dice el reporte. Las redes sociales, leer el reporte, ¿verdad? De imagenología, ¿no? Y entonces dice, tiene una sombra sospechosa en tal lugar. Por decir alguna cosa, no sé cuál sería los términos adecuados, y entonces inmediatamente se van en internet y entonces ¿qué puede ser? Y resulta que en internet le dicen que eso es seguramente un cáncer. No hay que apurarse, hay que dejar que los especialistas sean los que revisen. Y le cuento esto por una experiencia, justamente hablando de este examen de los huesos. Va el paciente, se revisa y entonces le encuentran, él llegó por próstata, ¿no? Por un cáncer de próstata, y entonces en la literatura había investigado el paciente y había encontrado que en las articulaciones puede manifestarse una expansión del una hipercaptación, lo menciona en el reporte. Muy importante. Las grandes articulaciones captan más medio de contraste. Entonces, la interpretación es hipercaptación de medio de contraste en las articulaciones. Ok, pero fíjese que este tenía una sombra. Tenía una marquita ahí cerca pero además cerca de la rodilla. Y entonces ya empieza a pensar lo peor. Y entonces cuando llega a donde su oncólogo le dice, ¿usted tuvo algún tipo de lesión? Fue lo primero que le preguntó el doctor. ¿Tuvo algún tipo de lesión? Sí, es que yo me caí y entonces se me hizo una fisura en la rodilla. Bueno, es eso, le dice, no se preocupe. Y había pasado sufriendo el paciente todo el tiempo, desde el examen hasta que llegó donde el médico. Mencionas algo importante. Me ha pasado con la hipercaptación de las grandes articulaciones, porque lo emiten la conclusión, hipercaptación de grandes articulaciones, corroborar con estudios previos. No te dice nada, no te dice que es bueno, ni te dice que es malo. Uno, ¿verdad? Como dices bien, uno lo sabe porque es médico, pero si no fuese médico y yo leo eso, me asusto. Y me voy a la imagen en el reporte y veo más negro ahí. Yo me asustaría. Y así llegan los pacientes. Yo no le explico de que la hipercaptación es normal porque las grandes articulaciones, rodilla, codo, hombro, captan más medio de contraste, pero no quiere decir que es anormal. Y sobre todo, cuando hubo un trauma, columna, rodilla o donde sea el trauma, obviamente va a captar más y va a salir la sombra más oscurita. Pasa mucho. Sí, el consejo es de que hay que tener cuidado con lo publicado en las redes sociales. No todo lo que está publicado en las redes sociales es correcto o aplica al caso individual de cada persona. Ahí tienen que ponerse con su médico de cabecera a discutir esta parte. Primero esperar el dictamen final que es del médico. Claro, y ahí voy justamente al tema del autoexamen, ¿verdad? En el autoexamen pueden encontrar o pueden llegar a sentir una pelotita que antes no estaba. A ver, antes de ir a eso, ¿cada cuánto es recomendable hacerse el autoexamen? ¿Semanal? Mensual. 7 días posterior al inicio de la menstruación. Porque las mamas están inflamadas en los días del periodo menstrual. Entonces 7 días después ya esa inflamación ha disminuido y es más fácil reconocer cualquier bultito que no sea normal. Para quien lleva un control bien disciplinado de sus periodos, saben cuándo están ovulando. También la ovulación no marca una diferencia. Puede dar dolor en los pechos cuando uno está ovulando. Sí. Porque a veces me duele, y no necesariamente es algo maligno, exactamente. Porque eso es importante. Entonces voy a eso. Se encuentran una pelotita que antes no habían sentido. Una cosa, pero puede ser chiquitita. Y de repente no hay razón para alarmarse, porque resulta ser, no sé, podría ser un ganglio inflamado. Porque resulta que sí, pues puede tener una infección, qué sé yo,
de las amígdalas, una cosa de la axila, sí, por el rasurado también. Pero puede ser, es decir, no hay que, a ver, ¿cómo lo digo para que no sea malo? Es decir, no hay que pensar en lo peor, lo que hay es que buscar al médico para determinar de qué se trata, que es lo más importante. Es decir, nosotros no somos médicos, sí conocemos nuestro cuerpo, sí sabemos qué tenemos, qué no tenemos, qué nos duele, dónde nos duele, cómo nos duele, qué es normal y qué no es normal. Eso lo sabemos, hombres y mujeres. Entonces, cuando encontramos algo anormal, lo ideal es ir donde el médico. Sí. No creer nosotros que nosotros la sabemos y buscarle solución. Incluso, ya que mencionaste el tema, hay fibroadenomas que son tumores benignos que pueden ser grandes. Está el fibroadenoma gigante que puede llegar a medir hasta 10 centímetros. Wow. Y no es cáncer. 10 centímetros estamos hablando de una cosa así más o menos. Grande, grandecito. Hablando de casos extremos, porque generalmente son pequeños, pero el fibroadenoma gigante que mide 10 centímetros, uno pensaría, esto es un cáncer y me viene creciendo. Sí. Lo mejor en esos casos de duda es biopsiar, una biopsia. Bueno, obviamente los estudios que ya mencionábamos con anterioridad. Ahora, si es una mujer que no está o que ya es menopáusica, debe escoger un día al mes para hacerse la autoexploración. Todos los meses debe ser el mismo día para que ella ya sepa que ese día está destinado a la autoexploración. Sí, ok, qué sé yo, pues coge el día 15. Exacto. Y se acuerde, ese es el día de pago, ese día me hago examen. Para saber, pues, porque uno se le olvida a veces las cosas. Es decir, ahora hay que anotarlo. Me lo voy a hacer el 10, pero me dice el 10 de este mes y el 10 del siguiente mes se me olvidó que era el 10. Entonces hay que buscar tal vez referencias que le permitan, especialmente, por ejemplo, las personas que ya están en edad de jubilación, el día que van a retirar su jubilación. Pues. Exacto. Ese día aprovechan y se hacen su examen. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Hablamos de los tratamientos, hasta dónde pueden llegar los tratamientos o qué hay que esperar de un tratamiento. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición Sumando Vigores. Conversamos con la doctora René Arauz, oncóloga. Normalmente, cuando se habla de un cáncer de mama, muchas veces se piensa en una operación que elimina el pecho de la mujer. Y entonces hay gente que le teme a eso, porque efectivamente se trata, además de un asunto emocionalmente tremendo. Es decir, si, por ejemplo, a quien le han amputado un pie, un brazo, una cosa de esas, es decir, emocionalmente es tremendo. Ahora, un pecho, el busto, el seno, es decir, de alguna manera eso es un golpe tremendo. Pero no hay que llegar necesariamente hasta este punto. Exacto. Existen varias modalidades de tratamiento quirúrgico. Existe la cirugía conservadora, quiere decir que no te quitan todo el pecho. Sin embargo, las radicales sí. Muchas veces va a depender del tamaño del tumor, que tu cirujano oncólogo o tu mastólogo tome esa determinación. También va a depender de la respuesta a la quimioterapia, con qué tamaño inició ese tumor. La relación mama-tumor, importante, porque puede ser una mama pequeña, pero el tumor muy grande. Y el problema es de que si no quitamos todo el tumor, esto regresa. Entonces, hoy por hoy todas las directrices a nivel mundial están dirigidas a la prevención oportuna, al diagnóstico precoz. No es lo mismo operar una mama de 1 centímetro o operar una mama de 5 centímetros que no respondió a la quimioterapia, porque muchas veces, y los pacientes obviamente se deprimen, inició con 5 centímetros, le dimos 8 ciclos de quimioterapia y ese tumor no disminuyó. Puede haber resistencia a los tratamientos. Entre más grande el tumor, la efectividad de la quimioterapia es menor, porque ahí hay tejido que ya está muerto, necrótico le llamamos nosotros. Entonces, en esas zonas de necrosis la quimioterapia no tiene efecto. Sí, entre un tumor más pequeño, con mayor replicación de células, la efectividad de la quimioterapia es mayor.
Es por eso que tratamos de que todas las directrices vayan encaminadas a esa detección de un tumor muy pequeño, que podamos hacer tratamientos cada vez más conservadores y que no demos completo, ¿verdad?, todo lo que conocemos, hormonoterapia, terapias con radioterapia, que también la radioterapia, aunque hoy por hoy Nicaragua, y esta es una realidad, tenemos aceleradores lineales que han disminuido enormemente la toxicidad por estos tratamientos, sí, no deja de ser algo lesivo para la parrilla costal y para el lugar donde estuvo esa mama ahí con cáncer. Entonces el objetivo es de que las mujeres reconozcamos un tumor tan pequeñito que no lleguemos a esos extremos, porque si bien dijiste, es mutilante, es algo que impresiona psicológicamente. Una de las cosas que más impresiona es la cirugía, pero igual también la caída del cabello impresiona a las mujeres. Yo recuerdo que una vez me molesté, no sé, algo que fue famoso de Will Smith cuando defendió a su esposa. Sí. Yo creo que cualquiera que ame a su esposa la defiende de cualquier comentario, y alguien hizo un comentario así que dice, ay, pues sí, solo fue el cabello. Oye, una mujer que le hable del cabello o que lo que influye en la autoestima, perder el cabello, eso es enorme. Entonces hoy por hoy se trata de eso, de ir desarrollando terapias cada vez menos agresivas, que vayan dirigidas al tumor sin causar toxicidad también a otras partes del cuerpo, pero el éxito está en eso, en la prevención. Debemos de imitar, así como hace Cuba, una medicina preventiva, porque ahí está el éxito. En la medicina preventiva, no llegar hasta esos tratamientos o hasta esos estadios que ya son prácticamente muy avanzados. No me gusta utilizar la palabra terminal porque es muy fea, pero muy avanzados, de que ya los tratamientos exista una resistencia a los mismos. Entonces, enfoquémonos en eso, en la prevención. Ese es, digamos, el objetivo de dar todas estas charlas, de que las mujeres lo hagamos, asistamos. Si la mamografía es gratis hoy por hoy, pues no cuesta nada sacar unos 15 minutos para ir a hacerte tu mamografía, ¿verdad? Y esa es una herramienta súper valiosa para el diagnóstico cada vez más oportuno de lesiones premalignas o lesiones que están bien pequeñitas. La cirugía es sí o sí. En el caso del cáncer de mama, en el cáncer de mama, sí o sí. Así es. La secuencia del resto de tratamiento es lo que varía, porque va a depender del reporte de patología. El reporte de patología, hoy por hoy se le hace un estudio adicional que se llama inmunohistoquímica y nos permite perfilar los tratamientos. Quiere decir que podemos estar 3 personas con cáncer de mama sentadas y el tratamiento no va a ser igual. Sí. Primero depende del apellido del tumor. Puede ser que se alimente de hormonas, ser un luminal, así lo llamamos. Puede ser que sea un triple positivo, que tenga una proteína que se llama HER2 positiva, o que sea negativo a las hormonas y a esta proteína triple negativo. Entonces podemos tener un luminal, un triple positivo y un triple negativo. La secuencia de los tratamientos o la esquema de quimioterapia va a ser diferente por ese apellido y por el estadio clínico. No tratamos igual una etapa 1 que una etapa 2, una etapa 3 o una etapa 4. Sí, y aquí cada paciente y cada momento o cada, digamos, en la línea de tiempo en que se encuentre o haya empezado a verse el tema ¿en qué cáncer, momento fue diagnosticado? Sí. ¿En qué etapa clínica fue diagnosticada? Y qué tan grande es el tamaño del tumor. Por eso, y ahí voy a subrayar nuevamente, es importante encontrarlo a tiempo, y puede empezar en la casa. Es decir, ni siquiera es que hay que correr a un médico, puede empezar en la casa con el autoexamen, que eso es decir, esa es la herramienta más barata. Exacto. ¿No? Porque no cuesta nada. No cuesta nada. 5 minutos. 5 minutos. Sí. Así es. 5 minutos y 5 minutos usted decía, al momento de acostarse puede hacerse, cuando se fue al baño, es decir, no es que va a perder el día entero en esto. Así es. Sí. Y esto le puede determinar la forma en que va a ser tratado más adelante, y evitarse todas las complicaciones posibles. Además, no necesariamente
todos son malas noticias, ya lo decíamos. Puede tratarse de una cosa que no benigna, necesariamente... exactamente. Sí. Puede ser una lesión benigna. Muchas veces escuchamos los términos quiste de mama. Un quiste de mama es también, se manifiesta a la palpación como un tumorcito, pero es un saquito que se llena de agua. Eso es. Puede reabsorberse o puede acompañar a la persona durante mucho tiempo. Eso es algo benigno que no tiene transformación maligna. Están los fibroadenomas que ya mencionábamos, que el que más se puede imitar como un tumor es el fibroadenoma gigante, que puede llegar a medir 10 centímetros. Ojo, también existen lesiones benignas premalignas con potencial, por así decirlo, de malignidad, que son aquellas que el patólogo nos dice una proliferación con atipia o sin atipia o un carcinoma in situ. Un carcinoma in situ viene siendo un precáncer, así llamémoslo. Okay. Es una etapa 0. No ha atravesado ciertos límites para invadir a otros lugares o la misma mama. Entonces, ojo, porque si el carcinoma ductal in situ es cuando regresa y no es adecuadamente abordado, puede llegar a regresar como un carcinoma invasor y ser más agresivo. Ese sí es una lesión maligna, premaligna con alto potencial de malignidad. Bueno, me voy a quedar porque para estos no existe, es decir, cuando se trata de algo que no necesariamente es maligno, hay cirugía también. Puede haber cirugía, exactamente. Puede tratarse... con terapia hormonal igual, o seguimiento, porque después que le hicimos la biopsia, a veces extraemos todo, o digamos el quiste, la lesión y eso, y después de extraer por medio de cirugía o por medio de biopsia, solo le damos seguimiento con ultrasonido. Hasta encontrar que ya pasó. Exactamente. Que ya pasó, ok. No sé si actualmente se acompañan la mastectomía con cirugía plástica reconstructiva, pues porque como esto es un asunto sí de salud en lo general, pero también de salud mental. La reconstrucción de la mama, poner un implante y demás, es decir, dejarlo lo más parecido al natural, ayuda mucho en el estado anímico de la persona y ayuda mucho a su recuperación también. Es decir, un estado anímico elevado presenta muchas mejores condiciones para la recuperación que alguien que está deprimido. Exacto. Sí. Hoy por hoy se trata de ir a operar, a hacer una mastectomía y la reconstrucción inmediata. Claro que hay casos que deben de estar bien justificados de que sea una etapa temprana por el riesgo de recurrencia. Acordémonos que entre mayor sea la etapa clínica, el riesgo de recurrencia va a ser mayor. Entonces hay que seleccionar bien los casos en que se puede hacer la reconstrucción inmediata. Pero también se puede hacer luego, ¿verdad? Que pasó todo el proceso de quimios, radio, hormonoterapia, más adelante hacer la reconstrucción. Incluso puede hacerse primero con expansores y después ir a poner una prótesis ya fija. Pero sí, eso influye bastante en el estado de ánimo de la persona, en cómo está sobrellevando la enfermedad y en la positividad, digamos, que le pone a enfrentar todos estos problemas. Aparte que es algo, yo digo, todas las mujeres no es que seamos vanidosas, creo que eso es algo ya innato en la mujer de que un pecho es algo como mutilante, que te quiten tu mama. Claro que influye bastante. Okay. ¿Hay acompañamientos a estos tratamientos? No sé, pienso, por ejemplo, acompañamiento psicológico. No puede haber, un programa que no lleve acompañamiento psicológico y en otros casos incluso a la familia, porque muchas veces la familia entra en negación, tal vez no el paciente, otras veces es el paciente que está en negación, sí está llevando los tratamientos, pero cuando tú hablas o cuando hablamos con ellos, se escucha que no comprende todavía la dimensión del problema o cómo está el estado actual de la enfermedad. Es importante, y no solo psicología, también nutrición. Hablamos de que llevar un peso saludable prácticamente nos protege a desarrollar cualquier tipo de cáncer. Entonces es importante
Bueno, y también mucho que observamos en los pacientes es que le dice tienes cáncer y cortan todo el azúcar, cortan todas las grasas, cortan todas las carnes. Eso no es adecuado. Lo adecuado es que la dieta sea saludable y balanceada. Nuestro cuerpo, para recuperarnos de una quimio, de un tratamiento de radioterapia, de incluso una cirugía, necesita todos los nutrientes que el cuerpo le ayude a ese recambio celular. Entonces, no comiendo no es mejor, o quitando grasas, proteínas, carbohidratos. Lo correcto es saber cuáles son mis porciones de acuerdo a mi objetivo. En este caso, si estoy llevando un tratamiento de quimioterapia, el objetivo no es bajar de peso, es conservarlo. Después, ya que pasemos todo el proceso, sí, empecemos a cambiar ciertas cosas de nuestros hábitos, pero así como lo hacen algunas veces, no es lo adecuado, no es lo correcto, no es saludable. Por eso el apoyo de nutrición, pero sobre todo el apoyo del psicólogo. El psicólogo juega un rol fundamental, el paciente, la familia y el médico. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con la doctora René Arauz. Ella es oncóloga del Hospital Militar. Ella atiende en el Hospital Militar. Bueno, ya tenemos una paciente que se ha hecho su autoexamen. Se encontró con que tenía una anomalía, es decir, algo que normalmente no había ni visto ni sentido anteriormente. Se hizo todos sus exámenes, le encontraron una situación que ameritaba la cirugía. Posiblemente la compañía de una quimioterapia también. Y todo esto varía. ¿Qué porcentaje de personas, o más bien qué tan efectivo es esto para evitar llegar a la muerte? Porque es decir, uno dice cáncer, te moriste. Es decir, ese es el pensamiento. Sí, todavía existen tabúes de que una vez que me dieron el diagnóstico de cáncer todo está perdido. Escuchamos como que esto es una sentencia de muerte. Hoy por hoy la quimio de hace 20 años no es la misma. Han mejorado los efectos secundarios porque a veces los pacientes le tienen miedo a los efectos secundarios de la quimioterapia, más que a la enfermedad. Sí. Le tienen más miedo a la quimioterapia. Lo más frecuente es náuseas, vómito, eso. Pero bueno, me preguntas la efectividad. Hay varias cosas que influyen para que una quimio sea efectiva. Primero, la disponibilidad. Gracias a Dios nosotros no tenemos ese problema, tenemos disponibles todos los esquemas, ¿verdad?, en quimioterapia. Depende también el tipo de tumor y el tamaño del tumor. Mencionábamos anteriormente que entre más grande es más difícil que una quimioterapia vaya a ser efectiva. Por eso debe ser diagnosticado de una forma precoz, en una etapa temprana. También influye, como decíamos, el apellido. ¿Cuáles son más agresivos? De los tumores más agresivos, el triple positivo y el triple negativo. El triple positivo porque tiene una proteína HER2 que hace que las metástasis sean más tempranas en la enfermedad y sobre todo que vaya a afectar el sistema nervioso. Puede irse a la cabeza. Igual el triple negativo es agresivo y puede dar metástasis a pulmón, a hígado, aunque sea una etapa temprana. Entonces, muchos factores influyen para que la quimioterapia sea efectiva o no sea efectiva. Existen otros tratamientos adicionales que podemos otorgar, pero va a depender de estos factores. Digamos, el tamaño es fundamental y el apellido del tumor también. Ok. Pero bueno, en lo general estamos hablando de probabilidades de vencer la enfermedad hoy mucho más altas que hace 10, 20 años. 30 años, sí. La mayoría de las mujeres que se han sometido a los tratamientos han vencido la enfermedad y hoy son personas sanas, por lo que yo entiendo. Fíjate que, reforzando un poco la respuesta a la pregunta anterior,
Los porcentajes de sobrevida y de éxito van de acuerdo a la etapa clínica. Por ejemplo, una persona en una etapa 1 tiene un porcentaje de que sea curada de un 92%. Y así va disminuyendo conforme vamos avanzando en los estadios clínicos. Una persona en un estadio de 2, el 88% va a estar viva 5 años, probablemente sin enfermedad, pero a medida que vayan avanzando en las etapas clínicas, eso va disminuyendo. De tal forma que una etapa 4 puede llegar a un 25, un 30% de las pacientes estar vivas a 5 años. Sin embargo, fíjate que hay nuevos tratamientos que se están desarrollando y que nosotros también en Nicaragua los tenemos disponibles, como son terapias dirigidas, ¿verdad? Que han logrado que esa sobrevida, aún en etapas 4, que son las etapas más avanzadas, tengan una sobrevida de más de 5 años, casi más de 6 años. Entonces es importante buscar la ayuda necesaria una vez con un diagnóstico de este tipo. La edad no necesariamente es determinante. Sí se convierte en un factor de riesgo. Hay muchos más casos en cuanto a más edad. Sin embargo, pueden hoy presentarse casos muy tempranos. Fíjate de que entre más temprano el tumor, hay como una sinergia que sea más agresivo. Por ejemplo, generalmente el cáncer de mama se diagnostica entre los 50 y 55 años de edad. En una mujer joven puede aparecer cáncer de mama, pero se comporta más agresivo. Puede aparecer a los 33, 35 y ser más agresivo. Entonces, sí, la edad en ciertas circunstancias juega un factor bastante determinante en el pronóstico de la enfermedad. Sabemos que es más frecuente en esas edades, pero que si aparece en una persona joven, hay que correr, hay que darle con todo, digamos, y no esperar hasta las últimas etapas. O sea, si le voy a dar algo, que sea de entrada, algo bueno, porque es más agresivo. Ok, pero yo eso estamos bien, pero yo lo que quiero establecer es que no necesariamente hay que preocuparse después de los 50 años. Es decir, no es esa la edad en que uno debe empezar a preocuparse. No. Es decir, se preocupa que desde el momento de la primera menstruación debe preocuparse una mujer. Debe preocuparse en la edad reproductiva y sobre todo después de los 50 años. Así es. Pero no quiere decir que todas vayamos a padecer de cáncer. Que eso también es importante recalcarlo, remarcarlo. No todas las mujeres por tener pecho tienen cáncer de mama. Exactamente. Es una suma de factores. Si yo no hago ejercicio, si yo no como saludable, si yo no me hago mis chequeos, igual como cáncer de cervix, si yo no me hago mis chequeos, porque aquí tenemos una herramienta fundamental que es la mastografía o la mamografía. Una mujer que no se chequea por lo menos cada 2 años, obviamente no va a reconocer algo que esté pasando y hacerlo de forma temprana. Y ojo, a veces puede aparecer también lesiones después de un traumatismo. Tengo el caso de 3 mujeres de que se cayeron, se golpearon el pecho y sentían que algo venía creciendo. Primero lo asociaron a que era el hematoma que queda. Sí. Y después, oye, no me gusta que vaya creciendo. Algo que es normal y benigno no crece tan rápido. Y vete a hacer una biopsia. Y la biopsia salió cáncer. En 3 de esos episodios. Y de la forma más tonta se han golpeado con una maceta que se resbaló y cayó sobre un lado. Y ahí se descubrieron. Porque primero lo asociaban al hematoma, pero después iba creciendo, ya no es hematoma. Sí. La verdad es que, bueno, como decíamos, es bien silencioso, bien calladito, especialmente, por ejemplo, tanto en mama como en cervix, no produce molestias, no produce dolor en sus primeros momentos. Es decir, ya hasta que es una cosa muy seria es cuando empieza a sentirse realmente como una molestia. Así es. Entonces por eso es importante y recalco temprano el autoexamen principalmente y atenderse lo más temprano posible. Eso
eleva enormemente las posibilidades de poder vencer la enfermedad de manera exitosa. Un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Sí, sí. La actividad de las personas una vez que han padecido cáncer, ¿cómo cambia? La vida de las personas, ¿cómo cambian? Es decir, tienen que mantener un régimen alimenticio, tienen que mantener un régimen de actividad física, de un cambio de vida, no sé. Lo ideal es de que si yo tengo factores de riesgo que me pudieron llevar, porque no tenemos la certeza, ¿verdad?, que me pudieron llevar a esa génesis del cáncer, lo ideal es que haga ciertas transformaciones en la dieta, hacer ejercicio. La actividad física ayuda enormemente a evitar estos tumores. Y ojo, existen síndromes familiares, síndromes hereditarios que no solo pueden dar mama. Aunque hayas padecido un cáncer de mama, tienes en algunos casos riesgo de padecer un cáncer de endometrio, un cáncer de colon. Son los síndromes hereditarios familiares. Por ejemplo, los Lynch, el síndrome de mama ovario, el síndrome de mama hereditario. Entonces, ojo, que eso es muy importante. Y en esto el árbol genealógico ocupa un papel fundamental. Pienso yo lo he visto, algunos pacientes una vez con este diagnóstico han tomado la determinación de cambiar esos estilos de vida que no son saludables, que han modificado su dieta y se cuidan más. La verdad que debe esto ser un balance, no debe ser estricto, pero debe haber un balance. Si yo sé que fumo, ir disminuyendo, incluso ir eliminando ese hábito que es difícil. Por eso no digo erradicar totalmente, pero ir disminuyendo la cantidad de cigarrillos que se fuma. Si yo no hago ejercicio, no es necesario que te metas a un gimnasio, pero pequeños cambios, por ejemplo, en tu misma casa, caminar 35 minutos si no lo haces, por lo menos 3 a 5 veces por semana, eso ayuda a prevenir otros tipos de cáncer. Como digo, no es exigido, pero si eso me llevó a una situación proinflamatoria, la grasa que se deposita en nuestro cuerpo es proinflamatoria. Y esos cambios, mucha inflamación o proinflamación, predispone a que se desarrollen los cánceres. Entonces, lo ideal es mantener un índice de masa corporal adecuado. Y es aquí donde el nutricionista juega un rol importante en el asesoramiento que le da a los pacientes durante, ¿verdad?, su enfermedad y después de esta. Porque nosotros no le damos de alta, quedan en vigilancia. ¿Hasta cuánto tiempo después? La vigilancia es por toda la vida. Claro que las citas van cambiando conforme los años van pasando. No es lo mismo ver un paciente que está en quimioterapia a un paciente que ya está en vigilancia, que las citas pueden ser cada 3, 4 meses. Incluso si ya pasaron 3 años, lo ideal es verlo cada 6 meses y después una vez al año. Bueno, porque el riesgo disminuye, el riesgo de que vuelva a aparecer. Claro, pero eso no quita estarse checando de todo el tiempo. Exacto. La visita al médico debe ser lo más permanente posible. Es decir, por lo menos entiendo yo, las mujeres un par de veces al año ir a hacerse sus chequeos ginecológicos importantes. Así, su papá Nicolau. Su papá Nicolau, su mamografía una vez al año. Y la palpación, dijimos, el autoexamen, una vez al mes. Por lo menos, pues. Tal vez esto acompaña o podría ser la medicina más barata, que es la que no se ocupa, la que no se compra, ¿no? En la cual no se gasta, que es la prevención, que es lo más importante en estos casos. Quiero agradecerle, doctora, esta platicada. Muchas gracias por la invitación, estuvo ameno. Y la idea es celebrar el mes de octubre con eso, dando educación. Hay muchas dudas en torno al tema. Hagan sus preguntas. El que quiere conocer acerca de esta enfermedad tiene esas dudas. Hay muchos mitos igual y tabúes en torno a lo oncológico todavía. Tengo pacientes de Occidente, de Chinandega, que tienen mucho temor a los tratamientos. Hoy por hoy lo que no conocemos es lo que nos da miedo, entonces irnos quitando ese miedo. El peor miedo es no hacer nada y quedarnos ahí escondidos
¿verdad? Con un diagnóstico de esto. La idea es de que si es temprano, es oportuno, los tratamientos son menos extensos y la sobrevida es mayor. Así es. Le agradezco, doctor. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes esta edición.